Por favor, silencien sus micrófonos. Sí. Stop. Bien. A ver. ¿Pueden ver la exposición? Ya, perfecto. Perfecto. Listo, empezamos. Entonces, ¿sí? ¿Podría grabar la clase por Sí. Gracias por aceptarles otro. Ahorita. Tantas correcciones que mandan. Pues. A ver, muchas cosas, ¿no? Recién se nos acordó. Recording in progress. Bien, entonces, este es otro corte histológico donde vemos solamente la epidermis. Miren que el estrato basal aquí se nota muy claramente. Vemos que son células cilíndricas. Aquí pueden ser de cúbicas a cilíndricas. Vemos esta célula que tiene el citoplasma blanco como si estuviera vacío. Y aquí también otra, ¿no? Entonces podemos deducir que una de estas es un melanocito y la otra es una célula de Merkel. Y luego vemos el estrato espinoso, donde están estas células también, así como blancas. Estas son las células de Langerhans. También podemos ver aquí el estrato granuloso, que siempre se va a ver de un color bastante oscuro. El estrato lúcido, que miren, es de un color rosado homogéneo. Y finalmente el estrato córneo. El estrato córneo es el más grueso. Podemos decir que de acuerdo a las características de la piel, vamos a diferenciar dos tipos de pieles. La piel fina, que es la que cubre casi todo nuestro cuerpo, y la piel gruesa, que solamente se encuentra en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces, piel gruesa solamente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y en el resto del cuerpo, todo el cuerpo tiene piel fina. Ya sabemos los grupos celulares: queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel, pero nosotros sabemos ya que en el estrato basal encontraremos queratinocitos, melanocitos y células de Merkel. En el estrato espinoso, queratinocitos y células de Langerhans. Y a partir del estrato granuloso hacia arriba, solamente queratinocitos. Bien, bueno, esto ya lo hemos dicho.
Esto es un corte histológico del estrato espinoso. Les decía es que por estas espinitas que se ven aquí, estos son los desmosomas, y como se ven en forma de espinitas, por eso se le llama estrato espinoso. Y esta célula aquí, que es totalmente diferente, esta es una célula de Langerhans. El estrato granuloso, miren cómo se nota en este corte histológico claramente los gránulos de queratoyalina. Vemos aquí el estrato lúcido también, que es esta porción homogénea, y por fuera el estrato córneo. Este es un esquema de cómo va cambiando la forma de las células en el epitelio. Al principio pueden ser de cúbicas a cilíndricas en el estrato basal, en el estrato espinoso son poligonales, en el estrato granuloso empiezan ya a aplanarse, lo mismo los núcleos, y en el estrato córneo ya son totalmente planas, ¿no? En el estrato lúcido son planas, pero contienen núcleos, y en el estrato córneo ya no tienen ningún organismo. El color de la piel y el color de nuestro pelo depende de los melanocitos, ¿no? Todos, no importa el color de la piel que tengamos, que seamos blancos, amarillos, marrones, todos tenemos la misma cantidad de melanocitos. Es un melanocito cada de 5 a 10 queratinocitos. Estos melanocitos se originan en la cresta neural y sintetizan la melanina, la cual van a empaquetar en melanosomas. Miren cómo el melanocito tiene estas prolongaciones citoplasmáticas como brazos, por eso se le llama que es una célula dendrítica. Estas son sus dendritas. Célula dendrítica sintetiza la melanina en el cuerpo y luego en los melanosomas la envía hacia los queratinocitos que están en contacto con sus dendritas, formando la unión melanoepidérmica. En este corte histológico, miren, está señalado un melanocito. Este es el proceso por el cual se sintetiza la melanina a partir de la tirosina. Hay dos tipos de melanina, las eumelaninas, que le dan el color al pelo entre el negro a marrón, y las feomelaninas, que es el pigmento que tienen las personas que tienen el pelo rubio o rojo, ¿no? Los pelirrojos. Esta es una fotografía de microscopía electrónica de una célula de Langerhans, esos vigías que viven en el estrato espinoso y que, como les dije, son células presentadoras de antígeno, ¿no? Una característica de estas células es que en su citoplasma tienen unas estructuras microscópicas que tienen forma de una paleta de ping-pong y que se conocen con el nombre de gránulos de Birge. Esto es para que ustedes lo sepan, porque en realidad el microscopio óptico no lo vamos a poder ver, ¿no? Las células de Langerhans constituyen del 2 al 4% del total celular del estrato espinoso. Esta es una fotografía de microscopía electrónica del citoplasma de una célula de Langerhans, y este es un gránulo de Birge. Esta es una coloración especial para teñir a las células de Langerhans y poder ubicarlas. Esta es una inmunohistoquímica. Y todas estas que ustedes ven, todas estas celulitas que miran que se han teñido de color marrón dorado, son las células de Langerhans. Esta es una coloración normal de eosinema-toxilina, pero las células de Langerhans se ven diferentes, ¿no? Las células de Merkel, como les decía, en el estrato basal, no las podemos diferenciar. Miren, acá hay una y acá hay otra. Yo diría que esto es un melanocito y que esta más bien es una célula de Merkel. Estas derivan de la cresta neural y, como habíamos comentado anteriormente, son mecanorreceptores, o sea, son células táctiles, son células que perciben las sensaciones táctiles. Contienen en su citoplasma filamentos de queratina, como los queratinocitos también, y gránulos de neurosecreción, y están en contacto en su porción, en su dominio basal, con terminaciones nerviosas sensitivas. Aquí ven una célula de Merkel que está en contacto con una terminación nerviosa.
La dermis. La dermis es la segunda capa de la piel. Hemos dicho que, a diferencia de la epidermis, la dermis deriva del mesodermo, la dermis del ectodermo. La dermis se divide en dos porciones. La dermis papilar, que es esta que está inmediatamente por debajo de la epidermis, esta es la dermis papilar, con tejido conectivo laxo, y luego la dermis reticular, que es todo el resto de la dermis, que tiene tejido conectivo denso. Aquí es donde están las fibras de colágeno de las que tanto nos preocupamos cuando empiezan a pasar los años y empezamos a comprar cremas con colágeno. Pero ustedes van a descubrir en nuestro curso de histología que el colágeno no se adquiere con una crema, sino que son las células del tejido conjuntivo, específicamente los fibroblastos, las células que van a sintetizar el colágeno. Esta es la dermis papilar, tejido conectivo laxo que se encuentra formando las papilas dérmicas, o sea, estas zonas dentro de la dermis, y que están franqueadas a ambos lados por estas evaginaciones de la dermis que se llaman crestas epidérmicas. O sea, esta estructura donde la epidermis entra a la dermis, esto se llama cresta epidérmica. Y esta zona de acá se llama papila dérmica. ¿Qué vamos a encontrar en las papilas dérmicas? Gran cantidad de vasos sanguíneos que se encargan de nutrir a las células de la epidermis. Encontraremos también estructuras táctiles como los corpúsculos de Meissner y los bulbos de Krauss. Van a estar aquí en las papilas dérmicas. Y además células de nuestro sistema inmunitario como macrófagos, células plasmáticas y células cebadas, y también los fibroblastos, que son las células que van a fabricar este tejido, ¿no? El tejido conectivo laxo. Aquí hay colágeno de diferentes tipos, pero que el que predomina es el colágeno tipo 3. Les aconsejo que vayan haciendo su cuadrito sobre el colágeno. Hay colágeno, un montón de tipos, hagan su cuadro hasta el tipo 22, porque son muy frecuentes las preguntas sobre qué tipo de colágeno predomina en todo. Entonces, en el tejido conectivo laxo de la dermis papilar predomina el colágeno tipo 3. Por debajo viene la dermis reticular. Miren qué es diferente. Esta se tiñe más intensamente. Podemos ver claramente las fibras de colágeno, que son bastante gruesas, que están dispuestas de una manera aleatoria, desordenada. Y aquí, en la dermis reticular, es todo esto. Miren, las fibras de colágeno son todas estas que estoy señalando, gruesas. Esto le da una estructura histológica muy diferente a la dermis papilar. Podemos diferenciarlas claramente. Dermis papilar de dermis reticular. En la dermis reticular predomina el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 lo vamos a encontrar en todos los tejidos que necesitamos que sean fuertes, que sean resistentes. Es porque este tipo de colágeno es el más resistente. Pero además aquí vamos a encontrar fibras elásticas que son más gruesas que las fibras elásticas que hay en la dermis papilar. Otras estructuras como los proteoglucanos, por ejemplo el sulfato de dermatán, que también lo promocionan mucho en las cremas. Pero como ustedes pueden ver, pues la epidermis es impermeable, entonces no van a pasar esas cremas de acá. Y las mismas células que encontramos en la dermis papilar también las encontramos acá, ¿no? Con la diferencia de que en la dermis reticular ya podemos encontrar después de cuando marcas ahí. Porque está todo junto como hospital. Después cuando marcas ahí.
Recording in progress. y las papilas dérmicas. La suma de estas estructuras forma el aparato reticular de la piel. Cuando yo les pregunte en el examen qué estructuras forman el aparato reticular de la piel, ustedes me dirán las papilas dérmicas y las crestas epidérmicas. La hipodermis, la última capa de la piel. La hipodermis, algunos autores no la consideran como una capa de la piel, consideran que es un Recording Por in ejemplo, un progress. animal, le queremos sacar la piel, la vamos a separar del cuerpo por esta capa, o sea, en la epidermis. Este es un esquema de cómo están distribuidas las células. Miren los adipocitos con sus núcleos siempre en un lado, marginados, ¿no? Y ahora los anexos. Los anexos de la piel ya hemos dicho que son las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, los pelos y las uñas. Empecemos por las glándulas sudoríparas. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Las ecrinas, que son las que están en todo nuestro cuerpo y funcionan desde que nacemos, y las glándulas sudoríparas apocrinas, que se encuentran en las axilas, en la región perineal y en la areola del pezón. Y estas glándulas sudoríparas apocrinas recién empiezan a funcionar durante la pubertad y son las glándulas que le dan ese olor a nuestro cuerpo. Por eso es que a partir de la pubertad tenemos que usar desodorante, ¿no? Porque si no, nadie quiere estar a nuestro lado, porque empezamos a oler. Las glándulas sudoríparas ecrinas, vamos a hablar de ellas primero, son las que están en todo nuestro cuerpo. Funcionan desde el nacimiento y son glándulas tubulares enrolladas. ¿Qué significa? Miren, estas dos de acá son glándulas sudoríparas ecrinas. Es un tubo que está en su base enrollado, pero que luego sale hacia el exterior, atraviesa la epidermis y se abre a través de un poro hacia la superficie de la piel. Estos son cortes histológicos de glándulas sudoríparas ecrinas. Por su tipo de secreción, las glándulas sudoríparas son de tipo merocrino. ¿Qué significa eso? Pues que la célula no se altera para nada cuando libera su secreción. Tiene dos porciones. La porción secretora, que es la porción que fabrica el sudor, es esta de aquí. Esta es la porción secretora. La porción secretora está formada por un epitelio cúbico simple, pero que tiene dos tipos de células, células oscuras y células claras. Las células oscuras van a sintetizar el componente mucoide, mucoso del sudor, y las células claras el componente seroso, o sea, el componente líquido. Estos dos componentes se mezclan y sale esa textura del sudor que no es totalmente líquido, pues, ¿no? En cambio, la porción secretora, o sea, la porción que forma el tubo que va a salir al exterior, tiene un epitelio cúbico estratificado, o sea, dos filas de células, una capa luminal y una capa basal. Las glándulas sudoríparas apocrinas, en cambio, miren cómo estas tienen luz bien grande, bien abierta, a diferencia de estas, por ejemplo, que la luz es más pequeñita. Aquí la luz es mucho más grande
Y estas glándulas tienen un epitelio cúbico acilíndrico simple. En todas partes de la glándula es un solo tipo de epitelio. Por favor, bloqueen sus micrófonos. Un epitelio cúbico acilíndrico simple. Y por debajo de estas células, dentro de la membrana basal del epitelio, hay unas células que son las células mioepiteliales, que son células que tienen capacidad contráctil y que ayudan a expulsar el producto de estas glándulas. ya, ese es de milagritos. Esta sí se corrigió ya. Estas no desembocan a la piel, sino que desembocan directamente al folículo piloso. Entonces imaginen, al folículo piloso desembocan las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sebáceas. Estas, las apocrinas, ya les dije que empiezan a funcionar recién a partir de la pubertad. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Una son las glándulas sudoríparas apocrinas que se encuentran en el conducto auditivo externo, que son las glándulas ceruminosas, y son las que producen la cerita de la oreja. La cerita de la oreja no es sucio, no es mugre, tiene una función protectora. Y luego tenemos las glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, glándulas de Moll, que se encuentran en los párpados. Este es un contexto lógico de glándulas sudoríparas apocrinas. Su secreción es de tipo apocrino. ¿Qué significa eso? Miren, esta cosita que le sale aquí adelante, como una gotita. Eso es porque cuando estas células liberan su producto, pierden una porción de su citoplasma. O sea, liberan el producto en conjunto con una porción de citoplasma. Aquí podemos ver, estas son las apocrinas y estas son las ecrinas. Miren que son totalmente diferentes. Como las apocrinas desembocan en el folículo piloso, siempre van a estar al lado de un pelo. En cambio, las ecrinas no, estas se abren directamente a la piel. Por eso es que en la piel gruesa, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, solo encontramos glándulas sudoríparas ecrinas, o sea, solo este tipo de glándulas. Las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son glándulas de tipo holocrino. ¿Qué significa eso? Que para liberar su producto la célula se destruye totalmente. Son células de tipo lobulillar, no son como las anteriores que eran tubulares, estas son de tipo lobulillar. ¿Qué quiere decir? Que son agrupamientos de células epiteliales, miren, que forman un lobulillo. Un lobulillo es como un racimo de uvas. Y su conducto secretor pues se abre al folículo piloso, ¿no? Sintetizan el sebo que es un compuesto de diferentes tipos de grasa que tiene como función lubricar y proteger al folículo piloso, lubricar y proteger al pelo. El conducto secretor en su porción final, cuando ya se abre el folículo piloso, está tapizado de un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Hola. Este es un corte histológico donde podemos ver un folículo piloso. Este es el folículo piloso. Aquí están las células epiteliales, porque los pelos, como todas las glándulas, ustedes habrán leído su capítulo de glándulas, los epitelios, las células epiteliales se invaginan para formar glándulas, se agrupan para formar glándulas, y también los pelos. Entonces miren, la epidermis se invagina y forma el folículo piloso, y los queratinocitos que se van formando y van envejeciendo, que en la piel forman el estrato córneo, en los folículos pilosos van a formar los pelos. Aquí vemos una glándula sebácea que desemboca al folículo piloso, y el músculo erector del pelo es este que está aquí. Son unos musculitos que al contraerse
levantan al folículo piloso y nos dan esa apariencia de piel de gallina que se forma cuando tenemos frío, cuando tenemos miedo, ¿no? Se forma la piel de gallina y además los vellitos se paran. Eso es gracias a estos músculos. Este es el músculo erector del pelo. Entonces miren este folículo piloso con sus glándulas sebáceas. Aquí hay un lobulillo, aquí hay otro y por aquí tenemos otro. Siempre donde ustedes vean una glándula sebácea, ahí hay un pelo. No puede estar la glándula sebácea sin el pelo. Y este es un corte longitudinal de un folículo piloso, ¿no? Los son de tipos, tenemos los vellitos que son finos, cortos, los pelos terminales que son los pelos de la cabeza, del pubis son pelos gruesos, largos, y los recién nacidos pues traen unos pelitos muy delgaditos que luego se caen y se llaman la nube. Ahora, el folículo piloso, que es este de aquí, está envuelta por la membrana vítrea. La membrana vítrea viene por aquí, es la membrana basal de este epitelio, viene por aquí la membrana vítrea, y en la porción más profunda del pelo hay una dilatación que forma el bulbo piloso. No tengo aquí un esquema del bulbo piloso, pero es esta porción, la parte más profunda del pelo, y aquí hay una papila dérmica, también hay una invaginación de la dermis. ¿Para qué? Para que a través de esa papila entren los capilares sanguíneos que van a nutrir a las células madre de este epitelio, porque este es un epitelio. Acá hay queratinocitos en su estrato basal que se van a entrar en mitosis, y también aquí en el bulbo hay melanocitos que son los que le van a dar el color al pelo. Este es un corte transversal de 5 minutos del pelo. Este es un corte transversal del pelo. Ustedes ven que tiene varias capas, ¿no? Empezamos por la membrana vítrea, que es la más externa, y luego vamos a ir hacia la profundidad. Bueno, esto ya lo pueden ustedes ir leyendo en su casa, y en la práctica más bien lo vamos a hacer con mayor detalle. Ahora, el pelo tiene varias fases de crecimiento. La fase anágena, que es el periodo en que crece el pelo. La catágena, que es un periodo en que el pelo se queda estático y empieza un poco a evolucionar. Y la fase telógena, que es el momento cuando ya se cae el pelo, ¿no? Se cae. Miren, acá hay un bulbo piloso y acá podemos ver la papila, y aquí vemos la primera fila de células donde están los queratinocitos y también los melanocitos. Este es un esquema para que ustedes vean todas las capas del folículo piloso. Aquí ya están señaladas cada capa, como ustedes pueden ver. Empezamos de la membrana vítrea, que hemos dicho que es la membrana basal del epitelio, ¿no? Luego viene la vaina radicular externa, luego la vaina radicular interna, y el pelo propiamente dicho es este. Este es el pelo. El pelo está formado por queratinocitos muertos, pues, ¿no? Bien, la uña. Esta es la más fácil. La uña es una placa que está formada de queratinocitos muertos que se forma en las falanges distales de los dedos a partir de una capa de la epidermis que se llama eponiquio. El eponiquio es la cutícula, por eso la cutícula nunca se debe cortar. Esta es la uña o placa unguial. Esa semiluna blanca que tenemos en la uña, en la porción inicial de la uña, que se llama lúnula, la parte de la piel que se encuentra debajo de la uña se llama lecho unguial.
momento en el que estábamos en el primero. Y el surco unguial es esta cosa, este pliegue de la epidermis se llama surco unguial, allí nace la uña. Con Chantal, eso. El hiponiquio es la epidermis que se encuentra debajo de la porción final de la uña. Aquí podemos ver, miren, esto es el eponiquio o cutícula, y por aquí debería salir la uña. Aquí no está, han sacado la uña, vemos el lecho unguial. Aquí en cambio sí vemos el eponiquio, la uña, el lecho unguial debajo. Esta es la falange, este es el huesito del dedito, ¿no? Y la irrigación sanguínea. Bueno, en la piel, ya casi terminamos, en la dermis papilar encontramos el plexo cutáneo, un plexo cutáneo que va a alimentar a las células de la epidermis. Perdón, tenemos acá un primer plexo cutáneo, que es este de acá, es el plexo cutáneo dermo-hipodérmico, que viene de la hipodermis, vienen los vasos sanguíneos de la hipodermis y forman un primer plexo capilar. Luego tenemos el plexo subpapilar, que es este de aquí, donde están los vasitos que alimentan a la epidermis. Alrededor de los folículos pilosos y las glándulas vamos a encontrar una serie de capilares que van a formar la red perifolicular y periglandular. Son capilares que van a rodear a las glándulas. Y también hay una red de capilares que van a rodear a las glándulas sudoríparas de la piel, ¿no? Tanto las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los pelos, cada uno tiene su red capilar. En las papilas dérmicas, además del plexo subpapilar, vamos a encontrar una estructura vascular bastante importante, que son las comunicaciones arteriovenosas. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes habrán estudiado cómo es la irrigación sanguínea. Tiene una arteria, esa arteria se divide en varios capilares, luego la sangre se recoge en venas, ¿no? Se llama comunicación arteriovenosa cuando la arteria se comunica directamente con la vena, directamente, sin pasar por los capilares. Estas comunicaciones arteriovenosas o glomos participan de la termorregulación, o sea, ayudan al espasmo de los vasos sanguíneos de las zonas más alejadas de nuestro cuerpo, porque imagínense cuánto demoraría cerrar los capilares, ¿no? Entonces, por estas, cuando cierras los capilares, la sangre que llega a la arteria se va a dar la vuelta por aquí nada más, por las comunicaciones arteriovenosas, sin pasar a los capilares. Y bueno, en la piel tenemos terminaciones nerviosas motoras, que sirven para regular el calibre de los vasos sanguíneos, que sirven para mover los músculos erectores del pelo, por ejemplo, para las glándulas sudoríparas. Y tenemos terminaciones nerviosas sensitivas, que son las que nos van a ayudar a la percepción de los estímulos táctiles, ¿no? En la epidermis también hay terminaciones nerviosas libres, que son las que van a estar en contacto con las células de Merkel. Y las terminaciones nerviosas encapsuladas, de las que hemos hablado hace rato, como el corpúsculo de Meissner, que se encuentra en las papilas dérmicas, Batter-Pacini y Ruffini en la dermis reticular, y Krauss en las papilas dérmicas. Estos son esquemas de los diferentes receptores táctiles. Esto, por ejemplo, es un corpúsculo de Meissner que está en la papila dérmica. A ustedes en la guía de práctica les piden dibujar un corpúsculo de Meissner. Este es un corpúsculo de Batter-Pacini que tiene el aspecto de una cebolla cortada por la mitad. Estos se encuentran en la dermis reticular y también en la hipodermis. Y estos son nociceptores, terminaciones nerviosas libres. Aquí tenemos la célula de Merkel en contacto con una terminación nerviosa libre y por acá un bulbo de Ruffini. Bien,
Eso es todo lo que constituye el tema de piel. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? ¿No hay preguntas? Doctora, disculpe, ¿nos va a pasar el archivo? Sí, por supuesto. Les voy a pasar